en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. En nuestro programa se valora especialmente algo que podemos denominar puente, los puentes. La alternativa suele ser entre puente o trinchera, ¿sí? Cavamos trinchera, aislamos o establecemos puentes. Bueno, hoy vamos a trabajar un autor muy popular. Cuando digo popular es que se ha extendido popularmente hasta atravesar distintos tipos de inquietudes, distintos públicos. Y cuando hablamos de públicos hablamos de masividad, distintos tipos de acercamientos a su obra. Estoy hablando de David Lynch. En David Lynch, lo popular está presente como forma norteamericana. Hay algo, hay un tronco, hay una corriente, hay un modo de representación que viene de ahí. Ahora, hay algo o mucho que, más en alguna parte de su obra que en otra, está subvertido. De algún modo, si lo vemos todo en perspectiva, tiene que ver con toda su obra en diferentes gradaciones, ¿sí? Estará mucho más subvertido en el último tramo de, si pensamos cronológicamente la obra de Lynch, de su obra completa, pero también viene a comunicar esto con su primer largometraje y con sus cortometrajes previos a su primer largometraje, ni hablar, por supuesto. El tema es que hay algo de lo muy reconocible popularmente ahí, más allá de un mundo muy abstracto que trabaja, que tiene que ver con, y eso de algún modo tiene que ver con ese subtítulo muy provisorio que se le puso acá a la película Mulholland Drive, Sueños, Secretos y Misterios, ¿sí? Hay algo siempre de lo inabordable ahí que hay que construir, hay algo que tiene que ver con la oscuridad, pero presentada de una forma, desde el cine espectáculo, podríamos decir, que en este caso, no en otros, no en muchos otros, digamos, es bienvenida, ¿sí? Lo cierto es que cuando uno ve en perspectiva el cine de David Lynch, se da cuenta que abordó los tópicos del cine, o sea, se puso de frente a los tópicos del cine y los denunció, los parodió, y también construyó algo con eso. Entonces David Lynch va fluctuando de lo clásico a lo moderno todo el tiempo, cuestión que encontramos diferentes estructuras en su obra, siempre reconociendo su sello. Eso es algo que a partir de un creador de submundos, siempre son submundos, un autor que lo vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, vamos a ver si él piensa lo mismo. Hay una suerte de moral, de una impronta moral fuerte en Lynch, ¿sí? Y esta pata clásica, en donde el vector general de las películas, siendo Estados Unidos el gran tema de cualquier película norteamericana, en este caso es la caída del sueño americano. Hoy en Periferias del Cine, el cine de David Lynch. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral, periférico. Periferias del cine, en Caput. Buenas noches, esto es Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank, tengo enfrente mío en lo que se llama habitualmente los controles y también lo podemos llamar en la operación técnica, pero me gusta hablar de una persona llamada Martín Loza. ¿Cómo le va, Martín? ¿Todo bien? Bien. Creí que me hacías el gestito de idea de Carlitos Balá.
No, creí que me hacías. No me di cuenta si me hacías un corazón o me hacías el gestito de idea. Ah, está bien. ¿Cómo anda todo, Martín? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho. Bueno, hoy no vamos a hablar de la ficción que está hablando todo el mundo en este momento. Vamos a hablar de David Lynch, ¿sí? Y hay algo de la impronta Lynch en mi invitado de hoy, que ya estuvo varias veces en el programa, porque hasta ahora nunca nos pudimos ver personalmente. Entonces hay como una virtualidad, ¿sí? Tratándose en gran medida, gran parte de la obra de Lynch de mundos virtuales, ¿sí? De alguien que no pude abrazar nunca hasta ahora. Ya ocurrirá, porque es rosarino, está en Rosario y no voy mucho a Rosario. Él no sé si viene seguido acá o si viene a veces, pero bueno, vamos a decir que es rosarino, y tiene 3 años menos que yo. 4, perdón, menos que yo. Ahí desarrolló toda su carrera profesional, cineasta experimental, y participa de diversas muestras internacionales desde 1998, con numerosos premios y distinciones. Es investigador sobre estética e historia del audiovisual, publicó libros, un libro sobre Godard, muy valioso. Algunos de los títulos, El cine como promesa, sobre Sans-Soleil, y Los mecanismos frágiles, imágenes desde la vida dañada, ¿sí? Y colabora habitualmente con la revista Kilómetro 111, Ensayos sobre cine, del querido Emilio Bernini, y también estuvo en la revista El Eclipse, Cine y Video, ¿sí? También es músico. Encontramos el año pasado, casi de casualidad, buscando una banda. En este momento no me estoy acordando el nombre de esta banda, ya ahora él me lo va a decir. Que me parecía bastante llamativo el nombre, pero bueno, ya hablaremos con él. Estoy hablando de alguien que espero abrazar en algún momento, que es Gustavo Galupo Alibes. ¿Cómo estás, Gustavo? Luis Frank te saluda. Esperá, me pongo los auriculares y no te escuché un corno. A ver, ahí. Ah, está muteado. ¿Estás muteado? A ver ahora. ¿Quién está muteado? Ah, bueno. Un momento. Ahí estamos, tratando de establecer la comunicación con Gustavo. Y mirá que venía con un impulso presentándolo ahí, tomando carrera, preanunciando un abrazo virtual. El tema es que estamos tratando de solucionar el problema técnico. Para ir calentando un poco los motores, vamos a decir que bueno, esto lo vamos a hablar con Gustavo. Gustavo publicó en la revista Kilómetro 111 un ensayo sobre David Lynch dividido en 3 partes, que él divide en 3 partes la filmografía. En la primera parte se llama Iluminación, Caída y Karma. O sea, en la primera parte del trabajo, eso engloba todos los trabajos, pero la primera trilogía, son 3 trilogías, es la de los mundos industriales, apoyado en la película Eraserhead, que es Cabeza Borradora, El Hombre Elefante y Duna. La segunda parte del ensayo es la trilogía de la Norteamérica Profunda, Caída, ¿sí? O sea, tenemos Iluminación, lo primero, Caída ahora, que la Caída está conformada por Terciopelo Azul, Corazón Salvaje y la serie Twin Peaks. Incluimos también vamos a incluir en la charla la película también. Vamos a ver si nos queda tiempo para todo, ¿sí? Y la trilogía de Los Ángeles, que acá la denomina Karma, que es Mulholland Drive, acá conocida como El Camino de los Sueños, Carretera Perdida, y Inland Empire, acá conocida como Imperio. Bueno, este trabajo es un trabajo sumamente interesante en términos generales, en donde aborda un montón de aspectos, Gustavo, que tiene que ver con la conformación de la imagen, en qué mundo está apoyado, siempre teniendo en cuenta esto de la caída del sueño, ¿sí? Por eso digo, esta caída es claramente la caída del sueño americano. Y David Lynch todo el tiempo está pensando desde ese lugar. El momento en que piensa en el sueño americano es porque lo está parodiando de algún modo, que es, yo lo pienso especialmente en todo el comienzo de la película Terciopelo Azul. Bueno, trabajando los tópicos, ¿sí? O sea, viendo los lugares comunes de
ese gran material que David Lynch nos brinda, tenemos la filmografía completa, de algún modo, ¿no? De un modo u otro, películas más clásicas o más modernas, pero en distintas estructuras tenemos el trabajo sobre él, que, digamos, por el cual nos podemos apoyar, ¿sí?, en un lado del mapa o en otro, en el mapa Lynch, para pensar distintas estructuras en cine. Entonces, por eso, en la introducción, lo denominaba al David Lynch como una especie de puente. Siendo un puente, entramos todos, ¿sí? El puente también es, para que no nos quedemos en el puente, o sea, que no sea todo un eterno Lynch, que Lynch sea un valor, pero también para comunicar con otros autores, ¿sí? De algún modo, en este sentido, Lynch queda, digo, y esto lo vamos a hablar ahora cuando restablezcamos la comunicación con Gustavo, de algún modo, a veces me da la impresión, atrapado, digo, a conciencia, en la cuestión del sueño americano y su caída, ¿sí? Lo que quiero decir es que, y esto lo podemos tener como pregunta, es si abre al mundo esta mirada medio, podríamos decir, endógena sobre Estados Unidos, ¿sí? O si se queda, ¿sí?, si sus límites están dentro de el país del norte, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar ahora al aire, porque es interesante, porque decimos, las películas nos gustan, ¿sí? Tenemos todo lo que tenemos que tener como para que un material tenga los mecanismos de lo atractivo que puede ser ese material. Ahora, ¿qué otro jugo le podemos sacar a esto? ¿Sí? En el sentido de, se queda ahí, va más allá, y yo tengo una respuesta provisoria que depende la obra que sea, depende la obra de David Lynch que sea, ¿sí? Entonces le voy a preguntar a Martín Loza si tenemos la posibilidad de restablecer la comunicación con Gustavo. A ver, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, Gustavo, a ver, dame un segundito. Sí. A ver, ahora. Ahí te escucho. Bien, Luis. Vamos. Bien, Martín. Bien, Martín. A Martín en este momento, hay que hacerle, te cuento, Gustavo, un plano detalle al rostro de Martín, que le está corriendo una gota de sudor, vos no lo podés ver, ¿sí? Pero el plano detalle que va corriendo y se va desplazando. ¿Cómo? Ah, está bien. Pero, viste, nada, pero igual, por más que fue un problema donde fuera, estábamos así, ¿sí? No sé si me estuviste escuchando un poco, Gustavo, esta introducción. Todo perfecto. Es más, creo que el problema era la configuración de acá, porque yo uso habitualmente el Meet, y ahora al usar el Zoom, me parece que no tenía configurado el micrófono. Ahí lo cambié y bien. Creo que... Perfecto. Era de acá, no de Martín. O sea, Martín te está diciendo, no sos vos, soy yo. ¿Sí? Está bien. Bueno, no sé si estuviste escuchando un poco lo que iba introduciendo a Lynch, ¿sí? Sí. Estas tres tríadas, ¿no? De tu trabajo general. Me parece interesante pensar en el primer caso, la trilogía de los mundos industriales, en tanto y en cuanto nos obligás, por suerte, a pensar en los contextos, ¿sí? Es un mundo industrial porque, digamos, lo citadino ahí, si lo podemos pensar, o la lógica del pueblo, depende del caso que sea, o en el caso de Duna, la lógica del espacio, la ciencia ficción, sí, que transcurre en el espacio en este caso, lo podemos pensar desde esta cuestión de lo tecnológico, lo industrial, lo tecnológico, el tema de esta ilusión o falsa ilusión de el progreso a partir de la tecnología, y cómo David Lynch dice, no, estos son restos. ¿Sí? Estos son fragmentos, ¿sí? ¿Cómo lo pensás esto, Gustavo? Bueno, yo creo que ese es uno de los temas centrales en toda la obra de Lynch, no la cuestión de la idea o la falsa idea, podríamos decir, del progreso en relación a la tecnología. Y me parece muy claro en esta suerte de propuesta, esta perspectiva, ¿no?, de pensarlo en tres trilogías. La primera, como bien vos decías, de alguna forma basada en mundos relacionados con el
el mundo industrial, valga la redundancia, ¿no? Las primeras 3 películas tienen que ver con mundos industriales o postindustriales. Pero digo, esto no es casual. Cuando uno empieza a ver, digamos, a mí Lynch, un poco entre paréntesis, ¿no? Lynch siempre me interpeló, ¿no? Desde cuando era muy joven o muy chico y vi una película, vi las primeras, me interpelaron, o vi El hombre elefante, Terciopelo azul. Sí, debo decir que hubo un clic para mí cuando vi Corazón salvaje. Cuando vi esa película, dije, bueno, todo va por otro lado. Claro, no claro. sé, no sé qué vi, no sé qué me pasó, no entiendo nada, pero acá el cine, no sé, mi pensamiento sobre las cosas va para otro lado, ¿no? Podemos inclusive, Gustavo, aprovechar esto para decirle a los oyentes que no importa entender, sino sentir algo, percibir algo, que algo te conecte con eso, mucho más que la comprensión racional de lo que está ocurriendo. Totalmente. Me parece que ahí, bueno, después volveremos a lo mejor sobre esto, pero me parece uno de los puntos fundamentales, ¿no? Para conectarse con el cine de Lynch, y creo que ese es uno de los valores más inconmensurables de su cine, ¿no? Donde él logra entender, entre comillas, esa experiencia audiovisual, ¿no? Que conduce el sentido más allá del significado unívoco, ¿no? Hay algo que nos está pasando, hay algo a lo que llegamos, que podemos construir o no, tal vez no, y eso está buenísimo, ¿no? Que no lleguemos a construir un sentido unívoco, porque eso es lo que está proponiendo su cine. Pero hay algo que parte de una experiencia sensible, sensual, emotiva. Él está entendiendo los recursos audiovisuales, ¿no? Para producir una experiencia sensual, audiovisual, que dispara ideas, emociones, sentidos, pero que no lo podemos reducir. Si tratamos de explicar algunas de sus películas en términos racionales, y nos encontramos con eso, con lo que se encuentra en general, la interpretación del cine de Lynch, ¿no? Que es la reducción a un sentido racional. No, acá hay una comprensión de la función sensible y sensual de los elementos audiovisuales. Hay una conducción del sentido, ¿no? Hacia no sabemos dónde. Claro. No una representación o un discurso tajante y unívoco sobre tal o cual cosa. Eso es fundamental en todo el cine de Lynch. Sí. A mí en ese sentido me abrió toda la perspectiva, digamos, del cine. ¡Wow! Claro. La música, el movimiento, la luz, todo está funcionando de otro modo. No en función de la representación de un mundo concreto y tajante, sino generando sensaciones. Claro, claro. Generan ideas. Sí, esa es la cuestión. La sensación es el puntapié para una idea. No se queda en la mera sensación. No se queda en el... O sea, va hacia un concepto, que primero es un concepto visual y después eso hace efecto dominó, en el mejor de los casos, en la amplitud para buscar cine en general, ¿no? Lynch, por eso digo, un puente, un disparador, ¿sí? No quedarnos solamente en Lynch, ¿no? Porque, digo, hay un autor, por ejemplo, que no es el no es el que tratamos hoy, pero si vos pensás en Alan Resnais, por ejemplo, ¿sí? Yo establecería una diferencia con Lynch, en el sentido de Lynch lo pienso más endógeno en relación a Estados Unidos, y Resnais lo pienso abierto al mundo, en el sentido de la dimensión de lo que se piensa como la imagen cristal o la coalescencia de mundos, ¿sí? Entonces, o sea, los mundos que coexisten. Pero, si me permitís, a ver qué pensás, porque de algún modo tiene que ver con lo que vos escribiste, en la tercera temporada de Twin Peaks, hecha en el 2017, ahí hay una apertura mayor al mundo, en tanto y en cuanto ya se va de Estados Unidos y ya no juega tanto en términos locales, más allá de que la forma de representación se ve toda la métrica norteamericana, ¿sí? Pero hay algo que sale a pasear al mundo. Entonces Twin Peaks, ese pueblo, es la condensación del mundo, ¿sí? Del mundo entero. Entonces ahí sí ve una apertura. En donde, digamos que no está en las 2 primeras temporadas, ni en general en la obra, pero digo, acá hay otra cosa, ¿sí? Pero bueno, nos faltaron más años de Lynch, ya uno pide mucho. Sí, bueno, esto primero que marcás, para mí
también en lo personal es una relación fundamental, ¿no? Películas como Marienbad, o Hace un año en Marienbad, de Resnais, o no sé, Persona de Bergman, Claro. son las películas que me marcaron así de muy joven y que después, bueno, en Lynch hay mucho de esto, ¿no? Sí, Es sí. cierto que hay muchas diferencias, pero hay una base, digamos, del planteo que es común en esos planteos. Para mí, en ese sentido, Resnais y ese Bergman de fines de los 60 y principios de los 70, para mí solo ese, es fundamental, ¿no? Sí, sí, Digamos, totalmente. para acercarse a esto. De todas formas, yo, de alguna forma, podría decir, disiento un cachito, ¿no? A ver, ahí me Sí, encantó. en esto del sueño americano y que eso se circunscriba en Lynch al sueño americano. A ver, Yo creo que, a ver, yo lo abordo tal vez un poco arbitrariamente, ¿no? En esas tres trilogías. como corresponde, Gustavo. Tiene que ser Sí, arbitrario. sí, tiene que ser arbitrario, ¿no? Esas tres películas sobre los mundos industriales, Sí. esas películas subsiguientes sobre esa Norteamérica profunda, ya y más reconocible, ¿no? Porque la primera, la de los mundos industriales, ubicándonos, bueno, son mundos, en algún caso, más reconocibles, como la revolución industrial del hombre elefante, pero ese mundo post-industrial, incluso post-apocalíptico de cabeza borradora, y ese mundo de Duna, esa película que quedó ahí en la mitad, ¿no? Le podemos tomar algunos elementos, pero es muy difícil verla en el contexto de Lynch por todos los problemas de producción que tuvo. Totalmente. Pero ese mundo, es el mundo que él plantea de Duna, es totalmente coherente con las otras dos. Es un mundo relacionado en este caso con el steampunk, ¿no? Esa ciencia ficción basada en las conjeturas o elucubraciones en torno a la tecnología del vapor. Las máquinas tienen vapor. Bueno, son tres películas totalmente coherentes en lo que está planteando. Ahora, las tres siguientes van a estar focalizadas en pueblos determinados de la Norteamérica profunda, ¿no? Del interior de Norteamérica. ¿Te puedo hacer un comentario, Gustavo, si me Sí. permitís, en relación, o sea, para cerrar un poco toda la primer tríada? Sí. Hay algo interesante, hay algo que me hace pensar lo que decís en relación al industrial, que no podemos soslayar que esto viene de la revolución industrial, ¿sí? O sea, la idea, Sí. o sea, cuando algo se expande, y ahí sí nos abrimos en relación a la cuestión anglosajona, nos abrimos más al mundo, ¿sí? Con el tema de la revolución industrial. Y, claro, entonces, pero sí lo que sí, Lynch trabaja inevitablemente esos restos. Hay un conflicto fuerte con todo eso, en el caso del tópico ciencia en El hombre elefante, ¿sí? Que si no hubiera existido, a mi entender, como condición de producción, la novela Frankenstein de Mary Shelley, el hombre elefante no existe, ¿sí? De algún modo, ¿sí? Más allá de que John Merrick fue un personaje que existió, ¿sí? Digamos, y la criatura de Frankenstein y el doctor Frankenstein son ficción pura, pero no importa, hay una condición de producción fuerte ahí. La única diferencia es que John Merrick no puede matar a nadie, ¿sí? Pues no tiene fuerza. Y por eso, digamos, se queda absolutamente ennoblecido y en un lugar casi celestial, ¿sí? Pero digo, esta cuestión de lo industrial, o sea, es la revolución industrial, entonces está hablando del capitalismo, ¿sí? O sea, de algún modo hay algo que parte ahí sí lo podemos pensar universalmente. Va nada, eso. Sí, sí, no, pero fíjate que esto, por ahí, entre otras derivas, algo que atraviesa toda la obra de Lynch es ese discurso sobre el progreso. Fíjate que, fijémonos, ¿no? Que aparece en tres elementos claves, ¿no? Y que el último se va a revelar, creo, o lo va a revelar de una forma mucho más evidente en lo último que hace, que es la tercera temporada de Twin Peaks. Digo, lo primero que aparece en su obra, podría decir como negativo, ¿no? Es la revolución industrial, la máquina o la tecnología del vapor. Después vamos a tener a la electricidad siempre presente, ¿no? Desde el principio incluso, desde esa tecnología del vapor, ya también cuando en cabeza borradora hay elementos eléctricos fallan y están relacionados con una fuerza del hombre del otro planeta. En todas las películas de Lynch vamos a ver esos elementos que fallan. En Twin Peaks, El fuego camina conmigo, Electricity.
siempre esas fuerzas relacionadas con el desarrollo tecnológico y con el progreso, tomadas simbólicamente, ¿no? Están relacionadas con casi lo demoníaco, ¿no? Sí. Y decía, al final, ¿no? de su obra, lo que tenemos como final de su obra, que es la tercera temporada de Twin Peaks, además de la tecnología del vapor, la tecnología de la electricidad, va a aparecer como origen del mal el desarrollo de la energía atómica, ¿no? En ese capítulo maravilloso. El 8, el 8. ¿no? ¡Wow! Ahí es la explosión atómica lo que genera todo ese mal. Eso es increíble. Entonces, ese capítulo es increíble. Eso establece todo el nexo en toda la obra de Lynch, ¿no? La tecnología del vapor, la tecnología eléctrica y la tecnología atómica. Hay algo que eso revela, ese foco que tiene toda su obra, que es esa idea de progreso como deshumanización y como pérdida de un carácter o de una perspectiva espiritual del mundo. Que yo en esos textos, y creo que yo veo así hoy la obra de Lynch, la veo como una obra profundamente espiritual o religiosa incluso, ¿no? Religiosa por fuera de todo dogma, ¿no? Una concepción más espiritual del mundo, una concepción de lo sagrado, de la idea del mundo como lo sagrado, más allá de todo dogma. Y esto de alguna forma enfrentado siempre a esa idea de desarrollo. Y por ahí de desarrollo tecnológico o esa falsa idea eurocéntrica de progreso, ¿no? Claro, exacto. Que incluso la Norteamérica profunda, el sueño norteamericano, entran a funcionar de una forma simbólica, más allá del contexto determinado. Está hablando de concepciones de mundo. Sí, sí. ¿No? Está hablando de concepciones de mundo. Él se sirve de toda la iconografía, porque él habla de la Norteamérica profunda, por ejemplo, en la trilogía central, de Corazón Salvaje, Twin Peaks y Terciopelo Azul. Habla de esa Norteamérica, pero a través de una iconografía puramente cinematográfica. Esa Norteamérica está construida a través de estereotipos, incluso del cine, ¿no? De lo que todas construimos de la idea de Norteamérica desde el cine, del sueño americano desde el cine. Está desarmando, ¿no? la localización de eso. Está hablando de otra lucha más interna entre esas fuerzas, ¿no? Sí. Antes mencionaba yo, cuando todavía no podíamos establecer comunicación con vos, todo el comienzo de Terciopelo Azul, que es una absoluta parodia al sueño americano, ¿sí? Con las flores, con las casas, con el que riega el jardín, las plantitas del jardín, o sea, el universo idílico, que es ese Lumberton, que es absolutamente ficcional, ¿sí? Los chicos cruzando la calle con la maestra que les da educación vial en ese momento, más ordenado. Los bomberos saludando. Los bomberos saludando. Exacto, sí, el bombero que saluda. Todo eso, es ponerse enfrente, no confirmar el tópico, sino parodiarlo, claramente. Lo está haciendo todo el tiempo, ¿sí? Pero ahí es una muestra especialmente gráfica, ¿sí? Así como en Corazón Salvaje es la road movie, son los géneros más que tienen que ver con los bad boys, ¿sí? Con estas películas donde James Dean tuvo algo que decir, pero podría haber dicho mucho más, pero bueno, hubo alguna circunstancia que no lo dejó, que falleció tempranamente, pero bueno, y bueno, siempre presente en Lynch, como lo trabaja más de uno, el Mago de Oz, ahí, ¿sí? Entonces ahí tenemos la apoyatura fuerte en un mito muy conocido, ¿sí? Que sirve de matriz, de esqueleto, como para plantear diferentes esquemas, ¿no? En cine, ¿sí? Ahora, siendo el minuto 36 de la hora 9, podríamos estar 7 programas con Twin Peaks solamente. Sí, con cualquiera de sus películas, con cualquier escena de sus películas podríamos estar... Sí, también. Pero con Twin Peaks generó una adicción especial, ¿sí? De algún modo, la creatividad, ese término no me gusta, no sé por qué ese término me incomoda. En un momento voy a averiguar por qué el término creatividad no me termina de cerrar, pero bueno, a lo mejor porque tiene que ver, y lo ligo a la cuestión de la creación, como si viniera sí, claro, está ligado a eso, a lo mejor eso es lo que me incomoda, pero es que se me ocurre.
crear algo desde la nada, ¿no? Claro. Bueno, pero es el que se me ocurre. Creatividad en relación a la concepción de personajes, ¿sí? Hasta acá es simpática, hasta a mí por lo menos me cae simpática cierta anomalía, historias inconclusas, ¿sí? Historias inacabadas, ¿sí? Historias que van a punto muerto, sobre todo en la temporada 2. ¿Sí? O sea, donde Lynch abandona la serie, después la recupera el timón y ahí se nota cuando recuperó el timón. Le da un final a la 2 en donde uno dice, sí, esto no puede sino terminar así, y este es el final, y yo estaba conforme con el final, pero ¿qué pasa? Hubo un problema ahí, que siempre a Lynch le hincharon tanto las pelotas, vamos a decir las cosas en su justa medida, que, a ver, no se bancaron ese final de la temporada 2. El bueno no se puede volver eso que se volvió en la temporada 2 en el final, ¿sí? Como no se la bancaron por un hábito hacia lo clásico, a ese final trascendente, a ese cierre trascendente de las historias, Lynch regala muchos años después una temporada que peor todavía, deja las cosas peor que antes, ¿sí? Entonces dice, sí, te la voy a dar, pero te voy a dar esto. Y un mundo mucho más abstracto que la 1 y la 2. La 1 y la 2 parecen absolutamente lineales al lado de la 3, ¿sí? Pero bueno, nada, te escucho en relación a lo que puedas decir de desarrollar de Twin Peaks, ¿sí? Que yo puedo estar hablando en automático. En relación a Twin Peaks y a esa especie de trilogía, a mí me parece que hay justamente un punto súper importante en lo que marcás, y que él ya lo está haciendo en todas las películas, en esas otras películas, ¿no? En Terciopelo Azul, Corazón Salvaje, y luego en Twin Peaks, la serie y la película El Fuego Camina Conmigo. Me parece que es el cambio que, además del cambio de espacio, ¿no? De pasar de los mundos industriales a los pueblos de esa Norteamérica profunda, esto no es caprichoso ni anecdótico, ¿no? Las historias empiezan a cambiar, ¿no? Yo creo que, brevemente, ¿no? Para ir a esto que vos planteás, en la primera trilogía son relatos de crecimiento e iluminación. Tanto Henry Spencer en el Cabeza Borradora, como John Merrick en El Hombre Elefante, ni hablar con el personaje, es el Mesías de Duna, claro, alcanzan un grado de iluminación. A través de, obviamente, cuestiones muy ambiguas, como la de en todo el cine de Lynch, ¿no? Henry Spencer mata al niño monstruo. John Merrick tiene que sacrificarse él, morir, acostarse. Sí. Primero, además, la figura del padre, después la figura del hijo, y después en Duna el Mesías, ¿no? Todas las películas, además, si las revisamos visualmente, terminan en el momento de iluminación del mismo modo, ¿no? Con la pantalla en blanco, con círculos luminosos. Los tres personajes alcanzan un momento de crecimiento e iluminación a través de determinados actos rituales que tienen que ver con el crimen, el autosacrificio, o el renacimiento directo, como en el Mesías, donde dice yo soy el que despierta, o algo así, cuando vuelve, ¿no? Que es, además, viene del hinduismo, incluso, más allá de su relación con la novela original de Herbert. Por el contrario, en la otra trilogía, ¿no? La de Corazón Salvaje, Terciopelo Azul y Twin Peaks, ahí los personajes no tienen salida. Ahí los personajes caen en lo más profundo de sus más profundas miserias y son incapaces de reconocer esas miserias como propias. Sí. El personaje de Jeffrey, claro, que es Kyle MacLachlan, esa es la más clara de todas. Claro, ¿no? Entiende perfectamente la metáfora de los petirrojos. Sí, y él llega hasta el fondo de ese mundo perverso, oscuro, que él desconocía, y el otro, Frank, es él, ¿no? Es un reflejo de eso. Pero él lo va a negar y va a terminar con ese final feliz, ¿no? Donde, bueno, final feliz típico de Hollywood. También es una parodia. También es una Llegaron los petirrojos, los pajaritos, pero hay el pajarito, es un pajarito mecánico, si lo ves. Es un pajarito que se mueve mal y que se está comiendo un bicho. Se está comiendo un bicho, claro. Y se está comiendo un bicho. Y entonces, esas tres películas, esta, Corazón Salvaje y Twin Peaks,
van a terminar todas con esos falsos finales felices, Claro. muy forzados, ¿no? Sí, A sí. Sailor, al final de Corazón Salvaje, cuando ya todo está perdido, se le aparece el hada buena del Mago de Oz, y le dice, vuelve, qué sé yo, todo es hermoso, pero ya estaba todo perdido. Ya estaba ¿no? todo perdido. Y al final de Twin Peaks, y acá me refiero a la película, se le aparece el ángel a ella. Siempre va a haber un final falso, feliz, que no va a ser sino certificar que esos personajes cayeron, no fueron capaces de asimilar esa parte oscura a la que se estaban enfrentando. Todos descendieron, son movimientos como de descenso, hasta el infierno más profundo, y no supieron hacerlo, ¿no? Claro. Y no supieron, y eso los condena. Entonces ya ahí hay un falso final feliz, un falso cierre en todas esas películas. Ujú. Si en las primeras había iluminación, acá no. Estos personajes, más allá del artificio cinematográfico que les regala Lynch, no tienen posibilidad, ¿no? Mm. Y Twin Peaks es eso. En Twin Peaks, en la sí. serie, está. Es, Él hay se algo enfrenta directamente a su lado oscuro. Claro, pero es, También es interesante esto. Sí. Hay un vínculo fuerte, el vínculo más fuerte que se establece en Twin Peaks es entre dos personajes que no se conocieron nunca en el aquí y ahora de la Tierra, que es Cooper y Laura Palmer. Pero en las dimensiones virtuales tienen un vínculo, ¿sí? ¿Mm? Pero la diferencia entre Cooper y Laura Palmer es que Cooper es un personaje que claramente va atravesando capas y va haciendo un camino de aprendizaje que incluye a la 3. En ese sentido es absolutamente clásico, ¿sí? No la forma, sino el recorrido, ¿sí? Ujú. Pero Laura Palmer queda atrapada. Laura Palmer sí queda atrapada ahí. Claro, Laura Palmer es uno de los personajes que no puede salir, No puede salir. que solo experimenta la caída, ¿no? Porque no es capaz de asumir ese oscuro, ¿no? Exacto. Capaz, eso lo explica la película, El fuego camina conmigo. Claro. Ahí se ve la caída absoluta de Laura Palmer. Ella no tuvo posibilidad. Y ojo que esto que vos decís está bueno en la tercera temporada, porque claro, él ya hizo las otras 3 películas de Los Ángeles. Hizo Carretera Perdida, hizo Mulholland Drive, y hizo esa película tan compleja, tan difícil y tan fascinante que es Imperio, ¿no? O Inland Empire. Sí. Ahora me parece te hago una nota al pie Sí. de algo que no hablamos hasta ahora. Mm. Lynch tiene siempre mucho humor. Se está matando de la risa todo el Sí. tiempo, como uno de sus referentes, Kafka, que para mí siempre se está matando de la risa cuando escribe, ¿sí? Ahora, la que más me hace reír a mí todo el tiempo, me río, es con Carretera Perdida. Es graciosísima, todo el tiempo. El personaje, ¿quién era el actor? Espera, bueno, primero el Robert Blake, que hace el payasito demonio, pero también el otro, el tipo el mafioso, no sé si sabés quién estoy hablando. Sí. Ay, ¿cómo se llama el No actor? me acuerdo. Ahora no me acuerdo. Pero- Bueno, este actor que era muy conocido también en su momento, que era un neurasténico el tipo, ¿sí? No. Es muy gracioso todo, ¿sí? O sea, el humor en Lynch está todo el tiempo. El humor en el medio de la violencia. La violencia genera humor, ¿sí? La violencia, lo siniestro genera humor todo el tiempo. No podés parar en ese sentido, ¿sí? Entonces, y eso, digamos, es un vector, o sea, es algo que también para lo siniestro opera a nivel de los vínculos con los espectadores como salvoconducto, las dimensiones del humor, ¿sí? Es un aire. ¿Mm? Sí, es un área que trabaja, yo creo que ahí depende mucho de la perspectiva de cómo uno vive esas experiencias, porque creo que el cine de Lynch es pura experiencia, ¿no? Sí. Porque es muy incómodo también, ¿no? Sí, claro. Está todo fuera de lugar en ese mundo, Sí. incluso el humor, ¿no? Está Sí. todo fuera de lugar. Sí. Entonces todo te descoloca. Eso es fascinante como experiencia en el cine de Lynch, porque nunca estás en un lugar cómodo. A mí Carretera Perdida, más allá de que percibo ese humor, me aterra. Me resulta Claro, una claro. película aterradora Tremendo. de principio a fin, ¿no? Muy perturbadora. La casa aterradora. del protagonista al principio es tremenda. Sí. Es- Para mí es a mí me cuesta elegir una de él, ¿no? Por diferentes cuestiones, todas me sacudieron de distinto modo. Todas. sí. Bueno, salvo The Straight Story, la del tractor. Esa más tranqui, justamente, esa es otra cosa. La dejo afuera un poco. Lynch dice, bueno, los que querían que haga una historia sencilla, toma, acá la tenés, una cosa así, sigo laburando.
Sí, sí, está muy bien, obviamente, en muchos aspectos, pero qué sé yo, no me sacude como me sacuden las otras. Por Claro, diferentes claro, cuestiones, claro, claro, ¿no? claro, Parece claro. una película más tranquilizadora y más dentro de lo esperable, ¿no? Dentro de lo que te está proponiendo. Mm. Porque Tiene cuando uno algo, empieza a ver una película de Lynch, no sabes a dónde va. No tiene, sabes por dónde te no, lleva. por supuesto, pero esta tiene algo, mirá, algo también antinarrativo, que es, habitualmente en una narración, el protagonista se encuentra con peripecias que tiene que resolver. Este tipo no se encuentra con ninguna, hace el camino re tranquilo. O sea, es antinarrativa por la contraria, ¿se entiende? O sea, no Sí, tiene sí. ningún problema el tipo cuando va con el tractorcito a buscar al hermano. Ujú. Más tranqui que eso, imposible. Entonces, digo, eso No, también y atenta. todos le ayudan, Todos, todos son todos, buenos. todos son Eh, macanudos, son todos. bueno, eso fue aparentemente por algo que dice en algún momento de él, el gran desafío, ¿no? Que en algún lado dice que es una de sus películas más complejas para él, porque claro, se trataba de traducir en este sentido cinematográfico que tiene él, ¿no? De no a través de peripecias, sino de trabajo de imagen y sonido, movimiento, luz, traducir esos estados internos del personaje. Cómo llevar eso, que acá era lineal, no era como esos laberintos complejos de No, todas sus claro. películas, era lineal. Cómo llevar eso, ¿no? Imagen y sonido. En ese aspecto es muy interesante la película y muy potente, pero bueno, a mí en lo personal me sacude menos, claro, que el resto, ¿no? Ujú. Y me parece que tiene un lugar aparte del resto. Por eso yo hablo de tres trilogías, con lo cual queda fuera esta. ¿No? Claro. Me queda fuera esta Bien. décima película. Claro. Pasemos al karma. Bueno, a eso iba por algo. Ay, me perdí un poco con lo que veníamos hablando, Te pero interrumpí yo, perdón. no, nada, está bien, esto Lynch da para desvíos por todos lados, ¿no? Sí. Pero me parece que ahí, en esa última parte de su obra, ¿no? Esto del que yo lo trabajo en relación al karma, por encontrar una palabra, ¿no? Una palabra que no sé, me ayude de alguna forma a trabajar ciertas ideas y no encontraba otra. Y creo que de todas formas está en relación con ciertos planteos que yo veo de cierta religiosidad o cierta búsqueda relacionada a la espiritualidad en el cine de Lynch, ¿no? Ujú. Pero creo que en la última trilogía esto, en Carretera Perdida, Mulholland Drive, Imperio, esto se hace un poco más evidente incluso estos temas centrales que empiezan a aparecer en Lynch, incluso relacionado con el progreso, que es la salida de la violencia. Mm. ¿Cómo salir de la violencia? Si ahí yo tomo la figura del karma, Mm. ¿no? Porque me pareció verla en relación a cosas que venía viendo en las películas anteriores, es porque, por ejemplo, en las primeras películas, sobre todo de esta trilogía, Mulholland Drive, primero, Carretera Perdida y Mulholland Drive, esas películas realizadas como en espejo, ¿no? Donde de golpe la película se rompe y empieza a ser lo siguiente, un espejo anómalo de todo lo anterior. De golpe, casi sin justificación. En Carretera Perdida a la mitad, en Mulholland Drive sobre el final casi, ¿no? En la Sí, última media hora de 2 horas y media. sí. Tienen ese mismo esquema. Lo que sucede básicamente, y en términos muy generales, es que las historias se repiten y se vuelven circulares o cíclicas porque esos personajes no pueden salir de determinado ciclo de la violencia. La cosa cambia, pero vuelven a repetir la violencia que los había marcado en la historia anterior, en la parte anterior. Ujú, ujú. Acá para mí no hay explicación racional de quién sueña a quién, todo eso me parece como Sí, es sí. bajarlo a una cuestión racional. Por eso me servía o me sirve la cuestión del karma para verlo como otra vida. Bueno, de golpe hay la posibilidad de otra vida. Estos personajes, después de cometer ese crimen atroz, sea cual sea, tienen la posibilidad de otra vida. ¿Qué les pasa a estos personajes? Vuelven de una forma u otra a cometer o a repetir ese crimen. Por eso quedan atados a ese círculo de la violencia y por eso estas películas son circulares, ¿no? Claro, Acá la paradigmática es Carretera Perdida, donde termina de claro. alguna forma, donde empieza, ¿Dónde empieza? pero con un pequeño giro. Hay otra transformación. Sí, Está bien, sí, hay sí. otra vida más. A ver, ¿qué le pasará? No lo sabemos. Sí, sí, ¿Repetirá sí. esa violencia? Sí, sí, ¿O sí. purgará eso, ¿no? Y podrá romper con ese ciclo. Me parece que la última, Imperio, que es la más compleja de todas, y Es la digo, más rizomática, es la más rizomática. a mí me resulta muy ardua, ¿no?
Hay momentos que me fascinan, pero me resulta muy arduo completarla a la película. Bueno, de algún modo, si querés establecer el vínculo que yo, o sea, el vínculo que yo le encuentro, ¿no? En relación a Mulholland Drive, que en Mulholland Drive, si trabaja la idea del doble, en Imperio trabaja la idea del múltiple. Totalmente, totalmente. Y eso marca la diferencia, y a mí me parece un gran cierre, yo diría, de la filmografía de Lynch, porque en cierto sentido lo fue, ¿no? Más allá de la serie que hizo posteriormente, porque acá vuelve sobre ese esquema, digámoslo así, del karma, ¿no? Acá, de golpe, la historia, el relato, la vida, no se rompe en un espejo unívoco con respecto a otro, sino que de golpe ella atraviesa una puerta y su vida estalla en infinidad de esquirlas. Sí. Es, de golpe, un montón de mujeres. Exacto, un montón. exacto. Eso es lo que hace arduo, ¿no? Me parece fascinante, increíble lo que hace Lynch, pero claro, me está proponiendo un ejercicio sumamente arduo a mí, y no logro seguirla del todo hasta el final. Pero está planteando eso, que venía planteando en las anteriores, pero es una puerta, ¿no? Que atraviesa detrás del decorado, es ese momento, a la hora más o menos, donde la película estalla en 1000 pedazos. Uh-huh. Y a partir de ahí, me parece que se hacen evidentes cosas que estaban dando vuelta en Lynch, que es, incluso, esta mujer va a vivir a partir de ahí, no otra vida, como un espejo anómalo del anterior, sino infinidad de vidas. Sí, sí. Que tienen que ver con lo que se está filmando, no importa. Son infinidad de vidas que tienen que ver con la violencia masculina, además. Son mujeres que experiencian la violencia masculina de todas las formas posibles, desde la violencia doméstica hasta la trata y el crimen. Pero esta mujer, a diferencia de el personaje de Mulholland Drive y los personajes las chicas de Mulholland Drive, sí. Y el personaje de Carretera Perdida, acá ella logra hacer una suerte de tránsito que resulta liberador en la película. Porque hay un personaje que puntúa toda la película, que es esta mujer víctima de la trata, del abuso, lo que sea, que está mirando siempre un televisor, ¿no? Y que al final, cuando ella realiza todo ese tránsito, la libera. En ese sentido, me parece que rompe con ese círculo de la violencia, ¿no? Esta película. Este personaje logra liberar a alguien, ella no se libera. Claro, pero claro. Logra claro. atravesar todo eso para liberar a alguien. Pero lo importante es que haya una posibilidad en el mundo de liberación, más allá que la protagonista no. Totalmente, ella da la posibilidad, abre la posibilidad, cosa que en las películas anteriores de esta última trilogía no existía para nadie. Uh-huh. Estaban todos condenados a repetir el ciclo de la violencia. Acá termina con esa posibilidad. Bueno, ella no, pero esto se puede terminar, ¿no? Me parece que esto también nos da una pauta para repensar esa cuestión que hablábamos al principio, posiblemente localista de Lynch. Está hablando de otra cosa. Puede tomar la iconografía del sueño americano, de la Norteamérica profunda, pero está hablando de las falsas ideas del progreso, está hablando de la violencia, está hablando de una necesaria espiritualidad. Y nuevamente, esto pensado por fuera de todo dogma religioso, ¿no? Una concepción espiritual del mundo como lo sagrado, estas cosas que no le convienen al capitalismo y al progreso, ¿no? Uh-huh. Si pensás al mundo como lo sagrado, no podés reventar a la tierra y explotar a la tierra, explotar al otro, porque todo es sagrado. Ese pensamiento tuvo que ser excluido en la modernidad europea, porque si no el capitalismo no es posible. Claro, exacto. Hoy lo tenemos como algo por toda la historia religiosa, a lo mejor tenemos eso puesto en un lugar muy negativo, pero es importante lo que se está planteando acá. Ojo. La cuestión de lo sagrado, el capitalismo, tiene la facultad de reapropiárselo para venderlo luego. Cuando antes lo sagrado lo teníamos como parte constitutiva nuestra, se podría decir, ¿sí? Claro, era parte de una experiencia del mundo, ¿no? Exacto. Ojo, la tierra, el río, el otro, la otra, ojo con eso. De todo es sagrado, ¿no? Y luego se transformó en una apropiación. Totalmente. Bueno, eso es un libro muy famoso, el de Weber, ¿no? Sobre la lógica del capitalismo, el protestantismo, ahí donde trabaja el desencantamiento del mundo propio. Totalmente. Necesario para el capitalismo. Ese libro está sigue estando buenísimo para él. Sí, absolutamente. Hay algo que yo quería decir, terminando, ya mirá, se nos fue todo el programa, así de un plumazo. Podemos traer un programa por película, pero bueno, sería ya demasiado ambicioso. El año Lynch. ¿Qué es lo siguiente? Hay otro salvoconducto que yo siempre le encuentro a Lynch, que vos tomás en general
quizá, no podía decir la totalidad de las escenas de todas las películas, pero de escena que yo piense, eso está. Vos tenés, suponete, ¿no? Vos tenés dos personajes en una escena y hay uno que está metido en esa oscuridad que estamos hablando, que toma, según esté en una de las trilogías o en otra, algunas características más o menos, pero siempre hay una que está en esa oscuridad y la otra, el otro personaje, de afuera extrañado. Sí, o sea, hay algo que no está comprendiendo. Ese personaje que no está comprendiendo es el personaje con el cual el público se identificaría, porque el público también está extrañado. ¿Se entiende? Eso es otro de los salvoconductos de Lynch. Siempre, por ejemplo, Cabeza Borradora, este tipo, el personaje Jack Nance, el protagonista, por más que él sea tan oscuro como el resto, el tipo cuando entra en la casa de la novia no entiende nada. ¿Se entiende? Cuando el pollo cobra vida propia, el pollo que van a morfar ahí, el pollito, las patitas de pollo, o sea, cuando le agarra los movimientos, la cosa hepástica a ella, ¿sí? Lo mismo, toma cualquier película, hay uno, qué sé yo, Vamos a Imperio, la última, cuando Grace Zabriskie, la vecina, le empieza a hablar, acá va a haber un asesinato brutal, ¿recordás ese momento? Y ella dice, ¿qué está diciendo? ¿Usted qué está diciendo? O sea, siempre hay un extrañado, ¿sí? Y ahí está nuestra identificación, y eso es lo que más, es una de las patas clásicas que Lynch mantiene siempre, a modo de, a mi entender, puente. ¿Sí? Vos tenés una escena de René y están todos metidos ahí adentro del micro. No sale nadie, no hay nadie que diga, che, yo vengo de lo clásico. ¿Se entiende? Nadie. Acá sí hay uno que viene de ahí. Sí. Mira, también esto está muy claro en todas, ¿no? Como vos decís. Sí, para mí sí. Pero en el encuentro entre él y ella en Terciopelo Azul, ¿no? Cuando él va a su casa, es oscuridad y ella sale. Digo, a mí esto no me parece tampoco anecdótico, ¿no? Como bien vos lo planteás, porque también, digo, puede ser prestarse a confusión, porque creo que todo en Lynch es ambiguo y contradictorio, y eso es una riqueza. Porque creo que nunca él, a pesar de que visualmente y también narrativamente aparezcan estos temas, esa especie de dualidad, digamos, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, nunca está planteando, y con esto retomo algo que planteabas al principio, ¿no? Que proponías al principio, no está planteando eso en términos morales. No. Digo, no hay una lucha eso, entre el bien sí, pues yo lo pienso, un autor moral, pero bueno, nada, es un autor moral que no bajando línea, a eso me refiero. Claro, pero yo creo que acá me parece, digamos, importante y rico, porque también está en toda esta ambigüedad y estas contradicciones, ¿no? Porque podemos ver la luz y la oscuridad, el ascenso y el descenso, pero yo creo que está jugando estas dualidades un poco mentirosas, ¿no? La luz y la oscuridad, fundamentalmente, que aparecen mucho visualmente en sus películas, pero como lo que está proponiendo es una forma de trascender. Digo, no hay un lugar en la luz que esté bien y un lugar en la oscuridad que esté mal. El problema con estos personajes, como Jeffrey Beaumont en Terciopelo Azul, es que cuando se acerca a su propia oscuridad, es incapaz de asimilarla. Claro. Él dice, no es esto está bien, no hay términos morales, esto es lo bueno y esto es lo malo. No, eso es constitutivo tuyo. Esa oscuridad que ahora descubriste, la tenés que asimilar. En esa trilogía de la Norteamérica Profunda, ninguno de los personajes puede asimilar esa oscuridad. Y por eso fracasa. Y esa oscuridad. No integrar esa parte oscura. Claro, y esa oscuridad está en la Tierra, sobre todo. Está en la Tierra. Bueno, está manifestada en esos mundos, submundos. También, digo, Terciopelo Azul en esto te cuenta todo, ¿no? En la escena que vos decías hace un rato, comentabas, los pocos minutos del principio, condensa poéticamente toda la idea del cine de Lynch, ¿no? Sí, totalmente. Y ese interior, claro, totalmente. Eso existe. No es una oposición antagónica, son complementarios. Sí, totalmente. Eso es lo que está planteando siempre Lynch, la necesidad de integrar esa oscuridad, si no, fracasás. Tal cual. En esos términos lo veo como muy junguiano. Sí, absolutamente. Gustavo, nos tenemos que ir yendo, ya nos pasamos de horario. Te agradezco muchísimo. A ver cuándo nos vemos personalmente, alguna vez que te vengas para acá, ¿eh?
A ver, bueno, está Bueno. muy difícil viajar en estas circunstancias. Me imagino, me Pero imagino. Bueno, ya va a ocurrir, ya va a ocurrir. Una vez más Ya te está. agradezco tu presencia en el programa. Bueno, y vamos a hablar. Bueno, nombrá en una línea el curso próximo que vas a dar, en una línea, ¿eh? Pero el curso es presencial acá en Rosario, o sea, un poco acotado. Son prácticas del cine experimental, que a mí me gusta más llamar experiencial, ligado a la experiencia, y lo ensayístico. Perfecto. Es el curso que empieza el miércoles acá en Rosario. presencial. Bien. A cargo de Gustavo Galupo Alives, en Facebook lo encuentran, ¿sí? Te meten en el Facebook y se meten en el curso. Bueno, y consultan. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, ¿eh? Y nos encontramos en cualquier momento. Muchísimas gracias a vos, a todos ustedes. Muchísimas gracias. Un placer charlar sobre estas cosas. Bueno. Gracias. Un abrazo grande. Igualmente. Bueno, Martín, gracias por todo para vos también. Aprendiste sobre Lynch, ¿eh? Muy bien. Después te tomo lección. Bueno, estuvimos con Gustavo Galupo Alives, que escribió este valioso ensayo en la revista Kilómetro 111, que la encuentran las 3 partes online. Googlean Kilómetro 111, Gustavo Galupo Alives, trilogía de David Lynch, y van a los 3 textos, ¿sí? Así que bueno, espero que haya servido a la comprensión y a la seducción para entrar mucho más, si no se entró para entrar, y si se entró para entrar mucho más en el mundo de David Lynch y en el cine en general. Y nosotros nos encontramos la semana que viene, gracias Martín de nuevo, nos encontramos con más Periferias del Cine. Hasta la próxima. Pensamiento. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas.